Pero aquí lo interesante no es pegarse el curro de la leche. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este otro diseño, el cual tiene pues, bastante detalle y ya le hemos dicho que nos lo genere con textura. Asumimos que, obviamente, pues trabajado y bien pulido, pues el trabajo es bastante mejor, pero a caballo regalado no le mires el dentado, así que nos vendríamos aquí al software y ahora no importaríamos el OBJ porque el OBJ no soporta texturas. Lo que queremos es tener la textura de base para poder aprovechar ya trabajo hecho. Vamos a darle a GLB, que es otro formato que también nos viene dentro de los descargables, y le vamos a dar. Aquí nos va a importar el modelo. Este modelo pues tiene mucho más detalle que el otro, pues bueno, porque el concepto este era más elaborado, la forma lo que fuera, le era más fácil entender la forma del objeto. Como digo, este va a ir más a saco paco. Vale, para poder ver la textura, si nos vamos a materiales, directamente ya veremos cómo la textura está puesta. Esta textura al final es una imagen, yo lo que quiero es la imagen. Si nos fuéramos, por ejemplo, al V-Editing, podríamos ver cómo están desplegadas las UVs. Estas UVs al final es una cosa automática entre el procedural que hacemos y cómo está quedando, entonces tenemos un manejo bastante bajo de lo que vendrían a ser, así que siempre dependemos de lo que es automático. Además de que, bueno, pues este modelo pues tiene 24.000 tris y podemos optimizarlo incluso manteniendo las texturas y ganando un poco el poder hacer la mano. Siguiendo el proceso anterior, podemos hacer una retopología y con lo que explicaré ahora podríamos proyectarlo, que esto lo tengo explicado en otro vídeo, supongo que linkearé en algún momento, que básicamente es como proyectar la textura. Pero bueno, vamos a lo básico. Necesitamos tener el modelo de base porque lo vamos a utilizar luego para proyectarlo. Vamos a duplicar. Cuando duplicamos alguna cosa de estas, lo ideal siempre es nombrar. Pues en este caso voy a decirle que sea el low poly. Low, ¿vale? Como digo, lo que queremos es trabajar rápido y lo mejor posible. Entonces, lo que he explicado antes, W, Merge by Distance. Esto ya nos limpiará bastante los vértices. Demasiados, pierdo mucho detalle. Aquí necesita mínimo otro 0. ¿Vale? Ya me ha quitado 3.000 vértices, me ha limpiado mucho. Y me ha mantenido más o menos lo que viene a ser la forma. Tiene detalles un poquito demasiado finos, alguna cosita, no sé, no me está convenciendo. Voy a hacer control Z y voy a intentar, si me hace caso, que el control Z no está muy por la labor. Vale, me he pasado. File, edit, vale. Vale, lo dejaremos así. Son 24.000 vértices. ¿Qué haríamos aquí? Vale, para trabajar rápido con una copia, que como no la he desmontado, hemos hecho que no. Tenemos un modificador que en Generate se llama Decimate. El Decimate lo que va a hacer es intentar quitarnos el máximo poligonaje manteniendo la forma que tenemos, que en este caso pues sería un 0,1 por ejemplo. Entonces él nos va a reducir. Si vemos que perdiéramos mucha forma o que nos genera muchos glitches o tal, le tendremos que dar algo más de margen, 0,2 por ejemplo, intentando que se reduzca bastante el polígono sin que nos genere tampoco cosas muy sucias. Obviamente que esto si lo hemos modelado nosotros y tenemos ese margen, pues básicamente iría mejor. Ahora nos está dejando de 24.000 a 7.000, que pues no está nada mal. Podríamos aplicarlo. Al aplicarlo automáticamente pues nos ha limpiado bastante la mesh. En cualquier caso, obviamente, cualquier trabajo hecho a mano pues se notará bastante menos cualquier tipo de modificación de ese estilo. Merge vértices by distance por si acaso hubiera vértices superpuestos o hubiera habido alguna cosa. Por ejemplo, aquí me ha quitado muchos vértices y detallitos. Esto luce un poquito mal, le vamos a hacer un Shade Smooth para intentar que todo esté correcto. Y le voy a hacer un Mesh Normal Set From Faces para asegurarme que las normales están en la dirección que tocarían. Seguramente tenemos muchos vértices o elementos que no están terminando de funcionar, como acabo de hacer aquí. ¿Cómo arreglo esto? Bueno, en este caso asumimos que hay un eje de simetría, aunque está desplazado. Con esto cuidado porque lo voy a mover, pero o muevo los dos objetos sobre el que voy a proyectar y sobre el que proyecto, o me va a dar problemas. ¿Vale? Para que estén exactamente en la misma posición. Control S, ¿no? Control A, All Transformation, para que no tenga nada por ahí que me pueda estar molestando.
Va a ser mi high poly, volvemos a mi low poly. Sí. Y aquí le vamos a hacer un mesh symmetrize. Mesh symmetrize. ¿Vale? Aquí podemos ver cómo no era el eje que tocaba, pero me está rompiendo las Vs, por eso hay que ir con cuidado. En este caso es de menos y ahí, para que sea simétrico de derecha a izquierda. Aquí podríamos ir limpiando también toda la parte central y todos los vértices que nos puedan estar generando cualquier tipo de efecto, de deformación que no nos puede interesar. Con esto siempre, como digo, hay que trabajar limpio, pulido y con delicadeza. Pero como la idea es trabajar rápido, pues doble distance. Y aquí pues sería ir limpiando, ir ajustando, sobre todo la parte central, que seguramente va a ser bastante conflictiva y que va a generar bastantes efectos. Pero mientras más o menos tengamos una forma utilizable, nos puede valer para lo que queremos hacer ahora. Ahora tendríamos que desplegar las UVs. Con este tipo de meshes desplegar las UVs es inviable, ¿vale? Entonces, ¿cómo se podría hacer? Bueno, lo ideal siempre es hacer algún tipo de proyección o algún tipo de uso, ¿vale? Que nos sea bastante útil. Bueno, teniendo en cuenta que ahora él es simétrico, podré eliminar, si quiero, la mitad del arma y luego aplicarle la simetría. ¿Por qué lo voy a hacer de esta manera? Porque me va a ayudar a hacer la técnica del overlapping. El overlapping, al final lo que buscamos es ahorrar espacio en las Vs para aplicarlo precisamente para hacer el texturizado. Para eso necesito algo de precisión que no estoy muy seguro. Bueno, sí. Voy a añadir, voy a añadir un mirror y en el eje Y creo que sea mi select X G L I. Vale, G, estoy intentando que el mirror precisamente me recorte la parte central. Ahora tendré que volver a estirarlo. Pero si me marca ya un poquito más limpia esa parte central, me debería ser más fácil poder coger solo la mitad. No me fío, así que hago control Z. Estaba yo aquí pensando, digo, ¿cómo puedo hacer para seleccionar solo una parte? Curiosamente, no se puede. O no se me ocurre a mí una forma original de hacerlo. Entonces lo voy a hacer, voy a ser más creativo que nadie, utilizar el Vselect. El Vselect puede hacerse precisamente en un eje. Voy a intentar que sea lo más completamente en X posible. ¿Vale? Entonces desde aquí, Planner X, empiezo si digo 0. Me lo voy a poner todo en el 0. Así que ahí estaría perfectamente en 0. Y le puedo decir clear over, no, clear inner. ¿Vale? Pegando una tajada justamente en la parte central del arma, la cual, por cierto, de esta manera podría limpiar bastante más fácil, sobre todo en la zona media, porque al tener más vértices, pues es más sencillo de unirlos y limpiarlos, sobre todo si activan las opciones que tocarían. Puede que esto, pues bueno, hacerlo bien, 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 pues llevaría un trabajón, jonjón. Pero bueno, con tener la mitad ya me puede ir viniendo bien. Podría hacer, como decía, un grab, maximum stretch, o minimum stretch, perdón. Y él debería intentar hacer un desplegado, en este caso horrible, pero de mala manera. Entonces, si no, Project from View, desde la vista lateral.
Uves, Project from View. Y seleccionándolo todo, podría escalar buscando que la proyección vaya a tener pues, un acabado en las uves pues, lo más detallado posible, aprovechando el máximo espacio. Ahora que ya he hecho esto, sí que necesito meterle un mirror en Y, no en X, y asegurarme que clipea, ¿vale? Para que no haga efectos raros. Lo siguiente, una vez tengo preparado mi objeto, en este caso tendré que cambiarle el material. Entonces, aquí miro el material que tiene fuera, le tengo que generar un nuevo material. Ese nuevo material tendrá que tener una textura del tamaño que yo quiera que tenga mi nueva textura. Así que le vamos a hacer el material projection. Y en base color le vamos a tener que meter una image texture porque no se chupe el color para hacer el objeto. Así que vamos a hacer una nueva imagen. Aquí le podemos poner pues por 4 para que tenga calidad 4K. Por 4 y tenga calidad 4K y new image. Esto también nos ayudaría si creamos un checker para ver cómo estaría quedando la proyección. Ahora mismo pues se va a ver en negro y seguramente algún detallito pues se perderá. Una vez tenemos hecho esto, lo siguiente que tenemos que hacer es activar nuestro objeto original, que es el que tiene la textura. Nos vamos a venir a las opciones de proyección que Eevee, vamos a cambiar de tiempo que no utilizo, no tiene la opción de Bake. Tenemos que irnos a Cycles. Cycles nos genera aquí un desplegable de Bake que nos permite bakear. El Combine es el que viene por defecto, no es el que queremos. En este caso, pues tenemos un Diffuse. Podemos tener un Normal Map, porque en realidad el propio modelo en la web nos genera ya un mapa de normales. Entonces no tiene mucho detalle porque al final creo que es del modelo, pero podríamos llegar a tenerlo. Tenemos que desactivar el direct y el indirect porque si no nos va a generar fallos. Y tenemos que activar una opción que es Selected to Active. ¿Cuál es el objeto seleccionado? Pues en nuestro caso tendrá que ser, o sea, nuestra base, nuestro high poly. Y a nuestro activo tendrá que ser el otro. Entonces, activo es el naranja clarito y el selected es el naranja oscuro. Y el darle a bake, en principio, como tiene Vs, tardará unos segundos. Como es unos segundos o unos minutos. Como es Cycles, no vamos a poder ver el avance. A lo mejor lo han cambiado, pero bueno, en principio no podemos ver el avance hasta que la barra de textura llega al 100%. Bueno, pasado unos minutos, en principio ya tendríamos lo que vendría a ser el render. Aquí podemos ver cómo quedaría. Seguramente nos genera algunos glitches, probablemente por el desplegado o incluso por la forma. La mejor forma de arreglar esto pues sería o repasar la mesh para asegurarnos que si hay algún fallo con respecto a la mesh o de los polígonos, quedase lo más bien posible, o limpiar la textura llevándola a Photoshop o algún software. Si miramos la textura, podemos ver cómo estaría quedando. Al tener un mirror, tanto a un lado como a otro, se ve exactamente igual. Entonces, en realidad, con esto ya prácticamente tendríamos el asset. Lo mejor sería ir a Photoshop para arreglar, como digo, fallos, que probablemente además no es ni siquiera de textura, en este caso es de la mesh y el propio desplegado. Al juntar bien los vértices entre sí, ¿vale? Al ir corrigiendo zonas un poquito más delicadas de geometría, muy probablemente si volvemos a rebaquear la textura, veremos cómo se proyecta mejor el detalle. Esto requiere tiempo, requiere esfuerzo, pero la verdad que teniendo en cuenta el tiempo que llevaría a hacer el asset desde cero, pues es bastante más óptimo y rápido de hacer, dejándonos básicamente un objeto que ya podríamos meter, depende de lo que se va a ver, si va a ser de fondo o de lejos, seguramente ya se podría utilizar tal cual dentro de algún motor de juego. Si quisiéramos ya trabajar los materiales, pues podríamos meterlo en Substance, podríamos hacer máscaras
y directamente con el láser podríamos acabar dándole un acabado pues mucho más interesante directamente con algo generado por IA. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.